Así lo dice el profeta Isaías. Dice que nuestras mejores obras. Mucha gente todavía cree que por buenas obras se va a ir al cielo. No, el cielo no está de venta, no se compra. Es por gracia, por la fe. ¿Y qué es la fe? Dice Hebreos 11, ¿qué es la fe, hermanos? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera. No se puede ver. Nosotros somos más que bendecidos. Los apóstoles fueron bendecidos porque vieron a Jesucristo, pero nosotros no le vimos, pero creemos, somos más bendecidos todavía. ¿Ya? Entonces, el pensamiento central en los creyentes gentiles necesitamos estar firmes en nuestra salvación, en que nuestra salvación no depende de otra cosa sino de la gracia que nos es dada en Jesucristo. Amén. El segundo objetivo es analizar la necesidad de confiar absolutamente en la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Disponemos nuestra vida en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, hermanos, no nos vamos a desviar para ningún lado. No hay el hombre, no hay mi persona, no hay religión, no hay iglesia, hermanos, es en Cristo. Ven, eso así. En Él está la salvación. Asumir nuestra responsabilidad y defender la doctrina de nuestra salvación por la fe. Por la fe. Amén. Entonces le voy a pedir a nuestro hermano Gustavo que me ayude con la lectura antifonal, el texto audio, lo voy a leer yo ahorita. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hechos 15:1. Entonces el tema es el intento de judaizar a los gentiles. En Hechos capítulo 14-26 dice: de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os obtengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Gracias damos a Dios por la palabra de Dios leída esta mañana. Pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos la recuerde, Señor, en el momento preciso. Para que sea toda la gloria y la honra. Muy bien, hermanos, se trata de tema de intento de judizar a los gentiles, y al atravesar la frontera entre la ley y la gracia, notamos que los gentiles fueron salvos por creer en Cristo, y el Señor les concedió el Espíritu Santo tal como lo había dado a la iglesia judía al principio. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Cuando estaban todos reunidos
¿verdad? Y cayó el Espíritu Santo sobre todos los judíos que estaban ahí reunidos. Pues ahora el Señor es soberano, hermanos. Él es soberano y Él no hace excepción de personas. El plan de Dios desde el comienzo era salvar, reconciliar al hombre por la caída que había tenido en Génesis, ¿verdad? Adán. Entonces, al Señor a Él no lo van a dar sorpresa nada, ¿verdad? Él ya había anticipado todo esto, ¿verdad? Y Él siempre, el corazón del Señor es que el hombre se salve, ¿verdad? No quiere que todos perezcamos, sino que vengamos al arrepentimiento y seamos salvos de la ira que viene sobre este mundo. La ira que viene sobre todos aquellos que rechazan a Jesucristo. Ahora, los gentiles somos nosotros, hermano, a menos que usted tenga descendencia judía, pues usted es judío, ¿verdad? Pero los gentiles son el resto de los que no son judíos, ¿verdad? Ahí nos abarcamos todos, de todas las naciones. Ya en los salmos, los salmistas habían expresado: y te alabarán todas las naciones, dice el salmista. Todas las naciones vendrán a ti. O sea que ya desde antes, en el Antiguo Testamento, ya el Señor tenía programado la salvación para los gentiles también. Pero ¿qué pasó, hermanos? El pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios para ser ejemplo para otras naciones, se sentían ellos como una nación privilegiada, y lo son pues porque en cierta forma, ¿verdad? Pero ellos se sentían orgullosos de su nacionalidad, y el orgullo, ¿verdad? Y miraban con desprecio al resto de la nación. Incluso llegaron a llamarlos taperos, ¿verdad? Los que no eran judíos. Entonces, ellos, no era esa la intención de Dios. La intención de Dios era que fueran ejemplo para otras naciones, para atraerlos a Dios, para que fuera como una aspiradora que atrajera a todas las demás naciones, en vez de expulsar. Ellos hicieron lo contrario, expulsaban a las demás naciones. Entonces, aquí vemos los prejuicios de los judíos más conservadores y de algunos de la secta de los fariseos, que se habían convertido a Cristo, según ellos, pero todavía eran prejuiciosos, emergieron para intentar judaizar a los gentiles. Esto quisieron imponer a los creyentes gentiles que, además de haber querido en Cristo, debían guardar las ordenanzas y los ritos de la ley. Nuestro estudio trata el tema de la ofensiva judaizante a los gentiles y cómo la Iglesia, con la aprobación del Espíritu Santo, tomó una postura firme en defensa de la salvación por la fe. Hoy en día todavía hay esas sectas, hermanos. Hay los que le llaman los sabatistas, los adventistas, ¿verdad? Dicen que usted no tiene que trabajar el sábado. Y yo me hago la pregunta: si voy a cumplir con el sábado, ¿qué de los otros 9 mandamientos? Tengo que cumplir los otros 9 mandamientos. Y el pueblo de Israel, en todo su tiempo que tuvieron durante la ley, no lo pudieron cumplir. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley. Entonces vemos aquí, hermanos, que todavía hoy en día hay sectas, ¿verdad?, que te van a decir: si no haces tal cosa, no eres salvo. Si no hablas en lengua, no eres salvo. Si no eres aquí, si no caes al piso, no eres salvo. Son artimañas del enemigo, hermanos, que luego después en Judas, una cita que encontré ayer, que tratan de engañar a la gente, tratan de falsos maestros que se han levantado. Entonces, nosotros debemos de estar claros y precisos uno de los objetivos es concientizar en cuanto a la suficiencia de la gracia de Cristo para otorgarnos salvación. Por la gracia de Jesucristo que nosotros somos salvos. Ahora, las buenas obras las vamos a hacer porque ya Jesucristo mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros ya. Y si usted es salvo, por ende tiene que dar buenos frutos. Amén. El buen árbol da buenos frutos, el mal árbol pues no va a dar frutos. Entonces, en Antioquía fue la sede misionaria para el mundo gentil. En Hechos 14, 26, 27 vemos que Antioquía fue la sede ministerial para la evangelización de los gentiles. Llegó a ser una iglesia grande ahí en Antioquía, madura en su liderazgo espiritual. En ella había profetas, maestros, nos dice el libro de Hechos, ¿verdad? Un día, mientras ministraban al Señor en ayuno, el Espíritu Santo pidió que le apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Él los había llamado. Debemos aprender aquí que los llamamientos al ministerio son personales, ¿sí? Pero la iglesia debe reconocer y enviar a los que Dios ha llamado, ¿verdad? Si usted tiene un llamamiento, hermano, usted no va a estar tranquilo hasta que cumpla con ese llamamiento, porque
el Espíritu de Dios lo va a impulsar, no lo va a dejar estar tranquilo. Entonces, los dos ministros enviados predicaron y establecieron iglesias en distintas ciudades, pero a causa de las persecuciones a veces tenían que huir a otra ciudad, como el Señor les había dicho, ¿verdad? Iban a ser perseguidos, y una persecución romana cruel, ¿verdad? En ese tiempo, hermanos, el llamarse cristiano era símbolo era una sentencia de muerte. Hoy en día, pues cualquiera se llama cristiano, ¿verdad? Hasta el mismo diablo se llama cristiano, ¿verdad? Y hay una gran diferencia entre creyente y discípulo. ¿Se acuerdan de aquella prédica que anunció el hermano pastor? Ustedes se consideran creyente o un discípulo. El discípulo hace la voluntad de Dios, hermanos. El creyente, pues no más. Si le parece bien, va, y si no, pues está bien, ¿verdad? Pero el discípulo, hermanos, obedece a su maestro, ¿verdad? Y oye, escucha la voz de su pastor, ¿verdad? Entonces, los dos ministros enviados predicaron y establecieron iglesias en distintas ciudades, pero a causa de las persecuciones a veces tenían que huir a otra ciudad. A pesar de eso, regresaron a visitar las ciudades donde habían estado antes para confirmar a los hermanos. O sea, establecían iglesias, luego se iban a otra ciudad, ahí establecían otra iglesia y luego venían de regreso para ver cómo seguían, dándole una chequeadita a ver cómo estaban los hermanos ahí. Los creyentes necesitamos ser confirmados en su fe. Ellos les dará fuertes contra la herejía y la persecución. El Señor abrió puertas y establecieron unas iglesias entre los gentiles. Finalmente los enviados regresaron a la iglesia misionera Antioquía de Siria, desde donde habían sido encomendados por la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia, hermanos? Uno de ustedes sabe qué es la definición de gracia. Un favor inmerecido, algo que nosotros no lo ganamos ni lo podemos obtener con nuestros propios méritos, o por nuestro rango social, o por nuestro apellido, o por nuestra posición económica. Gracia es impartida a todos, parejitos, ricos, pobres, blanquitos, negros, amarillitos, chaparritos, gorditos, todos. La gracia es impartida y es suficiente, hermanos, y hay para todos. La gracia de Dios es inmensa, hermanos. ¿Algunos de ustedes han experimentado la gracia de Dios, hermanos? Cada día son nuevas. La misericordia de Dios, hermanos. Cuando nos portamos mal y luego nos va bien, esa es gracia. Es gracia. Cuando el favor de Dios nos abre puertas y sabiendo que nos hemos portado un poquito mal, que no hemos cumplido, ¿verdad?, a cabalidad como debe ser, y nos hemos enojado y también no hemos pedido perdón o algo así, o no hemos perdonado a alguien, y aún así el Señor nos favorece. Esa es gracia, hermanos. Cuando ofendemos a alguien y nos rehusamos a pedir perdón por orgullo, por qué sé yo, y pasamos días hasta sin hablarle a esa persona, y el Señor aún así nos sigue dando vida. Esa es gracia. Esa es gracia. Entonces, la gracia de Dios, hermanos, es inmensa. Como les dijera yo, me sorprende cada día. Me sorprende. Y se han hecho muchos cantos acerca de la gracia de Dios. Y el hombre, hermano, no puede alcanzar por sí mismo el cielo. Es una realidad que todos debemos llegar a esa conclusión. Nosotros no podemos ganarnos el cielo con nuestros propios méritos. Es Dios extendiendo favor al hombre miserable, ¿verdad? En conducta, en posición, en todo. Dios es movido por su amor infinito, su amor eterno. Entonces, hubo un reporte de Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía, entonces en la página 34, al regresar de su primer viaje misionero, lo primero que hicieron fue reunir a la iglesia, y aquí aprendemos varias lecciones. Primero, Bernabé y Saulo tenían autoridad para convocar a los hermanos a una reunión. La iglesia necesita liderazgo fiel en manos de hombres que puedan organizar el trabajo asignado a la casa de Dios. En una casa donde hay anarquía, no se sabe quién es el líder, va a haber desorganización, va a haber anarquía, desorden,
todo el mundo va a hacer lo que ellos quieren. Debe haber un orden establecido. Dios establece un orden y ha puesto líderes. Y los hermanos, el resto de hermanos se deben someter a los líderes, siempre y cuando estos estén de acuerdo a la palabra de Dios también, ¿verdad? Porque nuestra autoridad máxima es la Biblia, la palabra de Dios. Si un líder no se está comportando conforme a la palabra de Dios, este líder está fuera de orden, está fuera de la palabra de Dios. Entonces, no es que vamos a obedecer ciegamente a lo que diga, si se sale de lo que está establecido en la palabra de Dios. Ha habido muchos casos, hermanos, donde no sé cuántos de ustedes se acuerdan de David Koresh, hace algunos 10, 15 años, tenía una secta en Texas. Y mucha gente lo siguió a este hombre, en Texas, en Waco, Texas. No sé si se acuerdan ustedes, hace mucho tiempo sucedió eso. Ándele, tenían armamento de M16, tenían armas pesadas y todo, y a todos los hombres, este hombre que era David Koresh, decía que era descendencia mesiánica y que había dicho a los varones que les prestaran a sus mujeres para que la semilla de él iba a ser sembrada en las esposas de ellos y que de ellos iba a venir otro Mesías. Fuera totalmente de la Biblia, completamente. ¿Y por qué? Porque esta gente no tenían educación cristiana, no habían sido educados en la Biblia, obedecían ciegamente a lo que decía el líder. Y aquel líder pues estaba fuera totalmente de la palabra de Dios, hasta que se metió el FBI con todas las tropas y por último le pegaron fuego a todo el complejo de edificios que había ahí. Murieron niños, mujeres, todos los hombres, todos se murieron. Hubieron como unos 2, 3 sobrevivientes. Lo que puede llegar el hombre a hacer, ¿verdad? Ciegamente, ¿verdad? Ese es un extremo. Sucedió aquí en Estados Unidos. Niños, otros tomaron veneno. Ya. A través de la historia vemos, hermanos, pero este fue el primer intento que se hizo, ¿verdad? Para judaizar, o sea, desviar a los creyentes en Jesucristo hacia lo que no era importante, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los obreros del Señor entreguen reportes de la obra que hacen en el campo misionero. Y ellos entregaron un camioncito ahí vendiendo paletas. Bernabé y Saulo testificaron específicamente cómo Dios había respaldado la obra de ellos, abierto la puerta a la fe a los gentiles, ¿verdad? Debemos ser conscientes que cuando tenemos éxito en la obra es porque Dios nos usa como instrumentos en sus manos. Usted le imparte la palabra de Dios a alguien, estas personas vienen a los pies de Cristo, es porque el Espíritu Santo ha convencido a esa persona. No es un perro, usted nomás es un instrumento, una herramienta en las manos del Señor. Y que no nos creamos que la muy cosa, ¿verdad? Que estamos haciéndole a Dios un favor, no. Es Dios usándonos en su misericordia y en su gracia, ¿cierto? El viernes me gocé hablando de un muchacho ahí de la palabra de Dios. Que bien maloso, pero no debemos de hablar del trabajo, ¿no? Pero empezó. Entonces ahí. A veces Dios abre la puerta, hermano, con una pregunta. Estoy hablando mucho y está haciendo también que es, ¿no? Y al mayordomo también. Gloria a Dios. Él iba a la iglesia donde se pelearon y dice, no, ya no quiero nada. Sí, se anda mucha gente quiero experimentar algo decepcionada de la iglesia. Y así que este niño también era una instalación que se llama Gaspar, no sé cómo. Gaspar está Melchor, le digo. Gaspar, algo así. Eso es Gasparín, ¿verdad? Hermano, Boris. Solo una observación llama la atención donde dice de la secta de los fariseos, de una vez ahí se está identificando como secta y el abrir los ojos ante este tipo de organizaciones o sectas que se le llama. Secta se le llama a cualquier organización que sale de la Biblia, que enseñan como realidad o como verdad una cosa que no está en la Biblia. Esos son sectas, pero se han salido totalmente. Yo considero a la Iglesia Católica como secta.
porque no enseñan. Teniendo Biblia ellos, ya tienen la Biblia católica, pero ahí dice en el Antiguo Testamento que ellos tienen que no se deben inclinar ante imágenes, sin embargo ellos lo tienen, porque es un negocio. Entonces, como una palabra lo dice, pero en los hechos hacen otra cosa, entonces es una secta. Entonces, eso es una secta, alguien que enseña como realidad, como verdad, afirma que es verdad algo que no es bíblico. Entonces se han desviado. No, hermano, y ahí cabe también los mormones, ¿verdad? Sí. Amigos de trabajo llegan esa gente Ajá. y llegaron unos mormones y pues empezaron a conversar conmigo y yo les tenía que cómo habían nacido los sectas, Sí. pero después me dijeron, te invitamos a la iglesia de los mormones para que tengas la verdadera salvación, y ya la tengo. Entonces, pues todos se fueron y que todavía llegan a ver. Y yo me puse a investigar. John Smith fue el que John Smith. inició esa secta. Entonces yo puse a investigar cómo había nacido y por qué y en qué creía. Y dice que él, a John Smith, le oró a Dios que le preguntó que le diera una señal de cuál era la verdadera. Porque encontró unas tablas debajo de algo mar o algo así. Y que de ahí empezó a sacar la información. Y es un libro, y ellos creen más en el libro de John S. Smith Pero dice que tenía 40 esposas. Imagínense, no puedo con una, ahora ya con 40, ¿no? Pero yo como sí, son herejías. Amén. Y eso es muy importante, para que seamos nobles como los de Berea. Cuando hagamos algo, vamos a la Biblia, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y ahora estamos en la era de la comunicación. Usted Google. Pero tengamos cuidado. Amén. Ahí usted básese en la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Iba a hacer comentario? Si secta es cualquier grupo que está en contra o por higiene de las doctrinas políticas. Amén. Sí. Ya sea acerca de Dios, Cristo, Espíritu Santo, Todas las doctrinas básicas. doctrinas. Ya. Y regularmente y tristemente, muchos de los que han fundado sectas han sido cristianos. Sí. No estaban cristianos. Se han desviado de la Biblia. Ya sea por dos razones. Una, porque tienen el don de gente, tienen gente que lo sigue, Ya. y esa ha sido una motivación para algunos. Manipulan a las Formar personas. su propia Manipulación psicológica. o por estar en desacuerdo, en controversia. Ya. Una persona que siempre está en controversia de la verdad, o le gusta su controversia, O no te somete. termina confundido. Ya. Termina confundido. Es importante eso, hermano. Y si tiene ese don de atraer gente, es como conquista María. Así es. Yo creo que es como lo que pasó con John Smith, porque también, o sea, se enfocó más en las mujeres. Como el hombre era buen parecido, pues ahí se le hizo más fácil. Amén. Punto 2 dice, la lucha por judaizar a los creyentes gentiles. Creyentes judíos van a Antioquía para judaizar a los gentiles. Eso sucedió. Despacito que ya el Señor había ascendido a los cielos y aquí el libro de Hechos, el autor es Lucas, lo escribe, ¿verdad? Algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos que para ser salvos debían circuncidarse. Ahora la circuncisión era cortarse el prepucio del pene, ¿verdad? Un pacto que fue establecido Dios con Abraham como señal. Pero Abraham ya había encontrado favor delante de Dios antes de circuncidarse. Habíamos aprendido que Abraham ya había encontrado gracia delante de Dios. Él le había dicho, vete de tu parentela, de tu familia y todo, y te voy a llevar a un lugar. Y por fe Abraham le creyó a Dios, es el padre de la fe. No le digo circuncídate primero y luego sigue. No, pues, sale de tu parentela, él le cree a Dios y él, como lo que habló del Señor, sale sin saber para dónde iba. Por la pura fe. Entonces, eso le agradó a Dios, que le creyó a Dios. Entonces, él hace un pacto con Abraham. Pero como señal era eso, la circuncisión. Entonces, estos judíos llegaron ahí diciéndole que tenían que cumplir con toda la ley y que se tenían que circuncidar todos los que habían creído, todos los gentiles que habían creído en Jesús, ¿verdad? Entonces,
Ellos habían aceptado a Jesús y creían en Él como el Mesías, pero no tenían la revelación. El fin de la ley es Cristo, Romanos 10:4, ahí está escrito. Alguien que lo lea, por favor, Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel Que cree. A todo aquel que cree. Está el presente, no está el pasado, no está el futuro, que cree. ¿Amén? No que creerá o que creyó, que cree, presente. ¿Mm? Él es el fin de la ley, hermanos. Entonces, debemos comprender que en el Evangelio Dios no le pide al hombre hacer algo para salvarse, sino recibe por la fe el don de la salvación. Efesios 2:8, que lo leímos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos aumente la fe unas veces. Los apóstoles lo hicieron, los discípulos lo hicieron. Señor, aumentame la fe. A veces nos falla la fe. A veces nos vamos débiles en la fe. Entonces, la salvación es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, nos quedamos en Romanos 10:4. Debemos comprender que en el Evangelio no nos le pide, y Moisés fue el mediador de la ley, pero ahora Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Y así textualmente lo dice Hebreos 12:24. ¿Verdad? Por tanto, los ritos de la ley quedaron del otro lado de la frontera. ¿Verdad? Ya no sé dónde pasar al otro lado de la frontera, hermano. Estamos al otro lado de la gracia. No tenemos que andar al otro lado de la ley porque ninguno de nosotros la puede cumplir. Ni la cumpliremos. La ley fue el ayo, lo que nos atrajo a Jesucristo. ¿Ya? La guía, exactamente. Fue como un tutor. Como no podíamos cumplir la ley, necesitamos un Salvador. Entonces ahí los ritos de la ley quedaron del otro lado. Y ahora Pablo y Bernabé enfrentaron a los judaizantes en Antioquía y tuvieron una gran discusión y contienda con ellos. Debemos discutir nosotros esto cuando se nos... Debemos de tener contienda. Dice aquí que ellos tuvieron una discusión no pequeña. ¿Qué piensas de eso? Cuando alguien nos diga, bueno, te tienes que hacer esto para estar salvo. Espérate un momentito. Vamos a platicar. ¿Ya? Hermano, ¿qué está haciendo señales? Sí, hermano, cuando alguien nos habla fuera de lo que dice la palabra, creo que sí vale la pena dejar bien claro el punto de vista y de lo que está en la palabra. Ya. Con fines de edificación. Amén. ¿Verdad? Y el fin es ganar el alma, no ganar la discusión. Exacto. Porque muchos quieren ganar la discusión, pero se va a perder el alma, ¿verdad? Ya personas se ven disgustadas, se enojan los dos, ya no se vuelven a hablar. ¿Y qué pasó? La palabra es para edificación, no para destrucción. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Yo tuve la oportunidad en una ocasión estaba limpiando mi carro en el vehículo y me cayeron dos mormones y me acordé del pastor cuando dijo que le mandaban los ancianos porque uno ya en ese momento uno dice, Señor, dame versículos. Así es, ya. Lo que aprendí de un predicador que en nuestro tiempo libre leemos la Biblia y a veces no se nos queda memoria de esos versículos, pero en el momento preciso el Espíritu de Dios nos pone sus versículos. Sí. Entonces, estos mormones sí empezaron a hablar muy bien, así, todo eso. Y ya cuando empecé a ver yo temas pues, que estaban desviando, empecé a hablar con la palabra de Dios. Y le decía yo, en primer lugar le dije, Juan 3:16, ahí te declara el amor de Dios a través de su Hijo. Y así empecé. Y no lo digo esto como orgullo, sino que lo que voy a entender es que cuando uno, por lo que decía Boris, cuando uno mira que la persona se está desviando de la palabra, uno tiene los fundamentos para aclararles con la palabra. Y pues gracias a Dios en ese momento me puse
sembró la semilla. Se fueron, no peleé con ellos. Ya no regresaron. No, y lo que pasa, eran unos muchachones. Chela. Chela le decimos allá en Nicaragua Blanco. Se van a bailar con la baila, dije yo, pero Siempre andan en bicicleta. se fueron tranquilos y gracias a Dios por ese privilegio. Entonces, gracias hermano. El propósito de la discusión que ellos tuvieron, ¿no?, era enfrentar a los judaizantes en Antioquía, y tuvieron una gran discusión, y el propósito era defender el hecho de que los creyentes son salvos por la gracia de Dios. Aquellos enemigos de la gracia eran fuertes en mantener sus postulados, pero ya Cristo había revelado a Pablo la doctrina del Evangelio a los gentiles. Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Esta discusión llevó a la decisión de ir a Jerusalén y en reunión con los apóstoles y los ancianos tratar esta cuestión. Creo que fue el primer concilio, ¿no? Creo que fue el primer concilio de Jerusalén, donde se estableció esto, para que no los molestaran más y que no los obligaran a cumplir con la ley. Esa fue una... Gálatas 1, 11 y 12, aquí que lo lea por favor. Gálatas capítulo 1. De esto habla Pablo en todo el libro de Gálatas. Bajo saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre por revelación del Espíritu. Amén. El 11 y el 12 son, ¿verdad? Amén. Entonces, punto B, fariseos conversos de Jerusalén quieren judaizar a los creyentes gentiles. Primero, Bernabé y Pablo están en Jerusalén, la sede de la iglesia madre y de la dirección apostólica, para tratar la cuestión de la relación de los creyentes gentiles con la ley. La congregación, segundo, la congregación, los apóstoles y los ancianos recibieron a Bernabé y Saulo y a los que con ellos subieron de Antioquía. El Señor produjo unidad entre la iglesia de Jerusalén y las nuevas congregaciones en distintos lugares. Para esto ayudó el hecho que Bernabé y Saulo no solo contaron en Antioquía como los gentiles habían recibido la palabra, sino también en otras regiones. Los siervos del Señor debemos aprender a trabajar en armonía con el cuerpo de Cristo. La lección que aprendemos ahí, ¿verdad? Y el punto 3, en la reunión en Jerusalén surgió una reacción de parte de algunos fariseos que habían creído en Cristo. Estos tenían una actitud desafiante y defendieron que guardar los ritos de la ley era una necesidad para los nuevos creyentes gentiles. Debemos tener una actitud paciente con los que aún no entienden la libertad que ofrece el Evangelio, pero a la vez debemos asumir una conducta intransigente cuando ellos nos quieran mover de la fe que fue una vez dada a los santos. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Bueno, solo un comentario con respecto a esta parte. Llama la atención donde fue precisamente el apóstol Pedro el que estaba en la decisión en la indecisión entre aceptar a los gentiles o seguir la ley. Y la discusión fue precisamente entre Pablo y Pedro acerca de que cómo va a ser, de que por un lado estaba con los gentiles, pero después él se hacía del lado de los judíos. Fue confrontado también por Pablo. Pablo y Pedro tuvieron una discusión y es más, Pablo fue el que lo corrigió esa vez. ¿Sí? Estaba pensando en dos cosas acerca de lo que es la ley. La ley en sí no era mala. La intención era disciplinar al ser humano en su vida en relación con Dios. Sí. No es mala en sí. Lo malo fue cuando la ley se quiso imponer que era la única manera de que un hombre podía acercarse a Dios, ¿verdad? Y ver los términos de la salvación. Por ejemplo, yo conocí a una señora americana que era dentista y yo la observé a ella muy justa en muchas decisiones, muy justa y muy diferente a comparada con su familia. El sábado había tenido un respeto
atención, miráramos las cosas de Dios con respeto. Vaya, por ejemplo, digamos, si escogemos el domingo para venir al templo, hay muchos que bien pudieran estar aquí con la Biblia, están durmiendo, no se van a desayunar tranquilos, a los restaurantes, y si van a la iglesia llegan tarde, y cuando se van antes que termine el día apenas, ya la oración final siempre para escapar. Como que están abusando de la gracia de Dios. Ajá, entonces yo digo que eso también es malo, eso no es bueno. Entonces la ley lo que buscaba era disciplinar al ser humano, ¿verdad? Pero nosotros hemos abusado de la gracia. Sí. Hacemos las cosas como queremos, cuando queremos, a nuestra manera, y eso no es tampoco el cristianismo. Ya no es libertad, es libertinaje. Pero cuando Santiago habla dice, yo no puedo mostrar mi fe si no lo hago a través de obras. Y obras incluyen muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo puedo mostrar mi fe si soy obediente? ¿Obediente a quién? Bueno, la palabra y todas las tendencias que se dan. Entonces, yo diría que la gracia es más difícil cumplirla porque tenemos mucha libertad de decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces, muchas veces el cristianismo se ha vuelto religioso en ese sentido porque nos amparamos en una doctrina que a la verdad no la estamos cumpliendo. Entonces, y yo diría que el obedecer o el ser disciplinado ya no debe ser una carga, sino debe ser un deleite, ¿verdad? Un deleite. Sí. Obedezco porque me gusta obedecer al Señor. Adoro porque me gusta adorar al Señor. Estudio porque me deleito estudiando la palabra de Dios. Es como darle tiempo, dinero al Señor. Yo diría que en ese punto hemos fallado mucho. Y digamos, quizás algunos intentamos hacerlo, pero hay un libertinaje terrible en muchas áreas del cristianismo. Entonces, la ley no podía salvarnos porque no la podíamos cumplir, pero la ley podría ayudarnos a nosotros a hacer las cosas mejor. Por ejemplo, adorar solo a Dios. Ese punto lo entendemos aquí y decimos yo adoro solo a Dios, pero en la práctica adoramos el teléfono, la televisión, la comida, la cocina, la comida, la familia, ¿verdad? Algunos le dan 100% atención a la familia, que no es malo, y a Dios las obras. El trabajo es intocable. O sea, me gustaría que hicieran conscientes que la gracia no es un evangelio barato. No es un evangelio barato. La gracia nos obliga. Como Pablo decía, el amor de Cristo nos impulsa. O sea, entonces, la gracia dice para nosotros el volcarnos en gratitud, en alegría, en hacer las cosas para Dios. Por amor a Dios, no por obligación. Entonces, ¿qué serviría tenerla como doctrina? En las prácticas como lo peor. Debe haber un balance en eso, ¿verdad? Para conciencia, no estoy criticando a nadie, pero es para conciencia. Yo veo con facilidad en la Biblia, en el estudio, y lo último que tiene es venir a la iglesia un ratito. Se le hace largo. Se le hace largo. Sí, es cierto. Solo el domingo le miro la cara y se les hace eterno. Cuando debería haber un deleite en leer la palabra y no solo en leerla, en meditar en ella, en cumplirla, ¿verdad? Muy buen punto, hermano. Punto 3, vamos al acuerdo en cuanto a las mentiras y la ley, ¿verdad? Los apóstoles y los ancianos se reúnen en Jerusalén para saber qué hacer. ¿Verdad? Siempre que haya un punto de conflicto en cualquier iglesia, ¿verdad? Es bueno reunirse, ¿verdad? Los líderes primero, luego ir como pueblo. Eso es bíblico. Aquí si ellos se reunieron, ¿verdad? Los apóstoles y los ancianos se reunieron y después para saber qué hacer. Entonces, en la reunión de Jerusalén había conceptos diversos. Era la primera vez que creyentes gentiles venían a formar parte de la iglesia.
La frontera entre la ley y la gracia había sido traspasada por la obra de Cristo en la cruz. Y se necesitaba saber si los ritos de la ley eran aplicables ahora a los creyentes gentiles. Punto 2. Entre los versículos 6 y 22 se describen las intervenciones de Pedro y Bernabé, Pablo y Jacobo. Los discursos estaban dirigidos a hacer entender que Dios había escogido por su soberana voluntad salvar a los gentiles a través de la fe, sin observancia de las obras de la ley. El hecho que el veredicto final de la reunión pudo tener el beneplácito del Espíritu Santo deja ver que en la reunión se buscó la dirección del Señor. Y así debe ser en toda reunión de líderes. Buscar la dirección del Señor, buscar la dirección del Espíritu Santo, que sea en oración, ¿verdad? Donde hay, como les dije, como repito, donde hay anarquía, donde no se sabe quién dirige una reunión o algo, entonces es un desorden completo. Juan 16:13, una lectura. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sus propias cuentas, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces debemos depender siempre de cualquier decisión que vamos a tomar como iglesia del Espíritu Santo. Que Él nos guíe en oración, ¿verdad? Y Él no nos va a guiar hacia un desastre, hacia algo que va a ser para mal para nosotros. Cualquier importante decisión que nos vamos a tomar como iglesia, nos va a contar la dirección del Espíritu Santo. Aquí ellos tomaron y el Espíritu Santo los guió, ¿verdad? Como aquí dice, que Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de Dios, hermanos. ¿Sí, hermana Irma? Hermano, yo quisiera compartir algo que aprendí verdaderamente. Yo oía, bueno, no sé si queríamos ir al retiro de damas, yo oía voces que decían otra vez lo mismo, ya para que me quería, yo también quería, me quería entrar esa voz y yo dije no, pero pues si yo ya tengo como todas zonas, ya saben, ya tengo mi vaso lleno, ya sé Que se rebalse como verdad, pues aquel y se me quería meter también esa idea, pero yo la resistí y fui y abrí el corazón para saber que el Señor me tenía y nos trajo bastante bendiciones en este retiro. Yo vi a las hermanas verdaderamente diciendo o pensando o actuando verdaderamente el vaso necesitaba ser más lleno, porque el Señor nos tenía. Yo lo que aprendí personalmente fue la verdad que ¿quién es la familia espiritual? Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres se honran entre sí, como nos dio este versículo de Juan 16:13 que dice, ¿verdad? Que tendrá el Espíritu con su el Espíritu de verdad. Jesucristo estaba honrando al Espíritu, el Padre honrando al Hijo y el Hijo honrando al Espíritu Santo, y eso es una comunidad espiritual. Cuando nosotros tenemos el entendimiento de la familia a la que pertenecemos, no deberíamos estar, como dice el pastor, con esas dudas de que aquel hermano, mira lo que hizo, o no, o está creciendo, o no. Sinceramente a mí me convenció el Señor a quien pertenezco. Y ahora digo, wow, qué deshonra le estamos haciendo al Señor. Si nos decimos creyentes, si nos decimos discípulos, si nos decimos, ya no estoy en el reino de las tinieblas, ahora Dios me pasó el reino de su amado Hijo, yo estoy fallándole mucho a Dios. Y fue bastante para mí que todos los 3 días, las 4 conferencias, se estaba yo recibiendo del Señor bastante revelación y comunión. Fue excelente y digo yo, si nosotros tratáramos de mirar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada hermano, la comunidad evangélica sería una de que toda la gente quisiera venir a estar. Gracias, hermano. Sí, y la pérdida hubiera sido suya, ¿verdad? No habría ido. Yo se hubiera perdido todo ese beneficio que recibió ahí. Vemos aquí, hermanos, que en la reunión la armonía que concedió el Señor a la iglesia fue tal que Bernabé y Pablo fueron comisionados para liderar la comitiva
que iría a Antioquía a llevar una carta de orientación, consuelo a los hermanos gentiles. Los 2 discípulos de Jerusalén que acompañaron a los mencionados obreros fueron Judas y Silas. El acuerdo final sobre la relación de los gentiles con la ley, punto B. El orden en que se narra el sentir que hubo es digno de ser imitado en beneficio de la iglesia contemporánea. El escritor nos muestra que pareció bien al Espíritu Santo y a los líderes de la iglesia no imponer más cargas sobre los creyentes gentiles. La sensibilidad para comprender la voluntad del Espíritu Santo fue manifestada entre los hombres de Dios y se necesita igualmente hoy para las grandes decisiones que nos conciernen en la iglesia. Punto 2. Finalmente, la iglesia tuvo una respuesta sobre qué orientación se debía dar a los cristianos gentiles en relación a la ley. Hay 4 cosas de las cuales deben abstenerse. Lo sacrificado a ídolos, porque en verdad lo sacrifican a los demonios. 1 Corintios 10:20. Lo lee por favor a alguien. 1 Corintios 10:20. Guardarse de sangre, porque la vida está en la sangre. Eso está en Levíticos 17:10 al 12. Igualmente, guardarse de comer animales ahogados, porque su sangre no puede salir de su cuerpo. Y de fornicación, bajo la ley de Moisés, los fornicarios eran apedreados. ¿Qué dice 1 Corintios 10:20? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Y Deuteronomio, Levítico